abdominal, donde han quitado completamente la pared del abdomen, solamente nos han dejado la pared anterolateral con sus tres músculos. Ustedes ya saben que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen, y podemos ver las vísceras abdominales. Aquí nos damos cuenta la posición del hígado, cómo ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y llega a ocupar parte del epigastrio y a veces su porción más izquierda, pues alguna parte mínima del hipocondrio izquierdo. ¿Listo? Vemos los dos lóbulos, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, separados a través de una estructura que es el ligamento falciforme. Y en su borde inferior, esto es la cara diafragmática, y en su borde inferior, debajo del segmento 4 del hígado, encontramos la vesícula biliar. Adyacente a él, al lado izquierdo, encontramos el estómago. Acá encontramos el fondo gástrico, acá encontramos el cuerpo del estómago y está tapándonos a nosotros el área pilórica. Lo que nosotros veríamos aquí es el ligamento redondo del hígado que hace parte de la cara inferior y se relaciona con el lóbulo cuadrado. ¿Listo? Acá estamos viendo nosotros el intestino grueso. Acá está el ciego. No alcanzamos a ver el apéndice vermiforme. Aquí nos están señalando la tenia en su porción libre del colon. Esto es colon ascendente, llega al colon transverso y en el colon transverso, esto pues lo que nos está señalando aquí es como colon transverso, nos damos cuenta, ustedes saben, en la porción libre o la tenia libre del colon transverso se adhiere esta estructura que es el omento o el epiplón mayor que cuelga en forma de delantal sobre los intestinos. Lo han recortado o lo han recogido para que nosotros podamos ver al menos el yeyuno, ¿sí? Y alcanzamos a ver acá el colon sigmoides. Como dato adicional, lo que se encuentra acá es el vaso, el cual pues no tenemos mucho por hablar en cuanto a la anatomía tampoco. Bien, acá tenemos una radiografía varitada o con vario, con un contraste de vario, poco usadas hoy en día con el advenimiento de la tomografía y por eso es que quería hacer más énfasis en tomografía realmente que en radiografía. La utilidad de la radiografía en el abdomen es escasa, todavía hay partes donde se utiliza casi que por no disposición de la tomografía de abdomen pues ha vuelto el estándar casi imagenológico y la ultrasonografía. Entonces veremos si podemos revisar algunas cosas de ultrasonido y de tomografía. La radiografía siempre hay que tenerla presente, sobre todo la de abdomen simple, y conocer que existen algunas, como estas, se utilizaban antes algo que se llamaba, por ejemplo, el tránsito intestinal, cuando había dudas si un paciente tenía o no tenía obstrucción intestinal, entonces le hacían un tránsito, o para estudiar enfermedades de la motilidad del intestino, y que son cosas que muy poco ya se ven hoy en día. Bueno, en cuanto a esta radiografía, pues es simple, ustedes ven una imagen del colon, el ciego, el apéndice vermiforme, muy bonita, eso sí, la radiografía. El colon ascendente, se ven perfectas las austras. Esto es el colon transverso y es una austra del colon transverso. Se ven los pliegues semilunares. El colon descendente, ustedes se dan cuenta cómo el colon va disminuyendo de diámetro en la medida que va progresando, es mucho más ancho en el ciego y el colon ascendente, menos en el transverso, menos en el delgado, hasta que se sacula en el sigmoides, donde es un poco más amplio, y finalmente en el recto. ¿Listo? De esa imagen, clínicamente, pues relevante decir que el contraste pasa a través de todo el intestino, por ejemplo, lo cual descarta la obstrucción intestinal. Solían utilizarse este tipo de radiografías también para ver si habían partes donde la luz del intestino se achate y sugiera una compresión, bien sea intrínseca, por ejemplo, un tumor, o extrínseca de la luz del intestino. Pues hoy en día con la tomografía esto resulta mucho más fácil y sencillo de evaluar. Acá tenemos también una radiografía con contraste de vario.
donde lo que nosotros estamos viendo en este caso es el estómago. Acá veríamos que llegó el medio de contraste por esta área que sería el cardias. Acá vemos el fondo del estómago, el cuerpo del estómago, ¿sí? Acá miramos nosotros la curvatura menor del estómago, acá la curvatura mayor. Esto sería el antro, bueno, el cuerpo, dicen ellos todavía, esto ya sería el antro pilórico. Y aquí ya estaría el píloro propiamente dicho y pasaría a la primera porción del duodeno. Ya no vemos nosotros directamente la primera porción del duodeno, ustedes ven que aquí se parece que se cortara el tránsito del vario, y esto que nosotros vemos acá es colon, es la flexura o el marco hepático o la flexura derecha o hepática del colon. Entonces esto sería colon ascendente y esto sería colon el ciego. Y acá estaría aquí, se alcanzaría a ver el apéndice vermiforme. Y lo que vemos en el medio, pues es intestino delgado, en esta media porción, pues yeyuno. ¿Listo? Acá tenemos una radiografía anterior del estómago. Vemos el fondo y vemos cómo el contraste, probablemente eso no fue tomado de pie, sino que fue tomado acostado. Entonces el contraste se va hacia arriba, se acumula en el fondo y nosotros alcanzamos a ver los pliegues de la mucosa estomacal o rugosidades del estómago. Eso correspondería al cuerpo y ya es lo que vemos debajo, esto correspondería al colon. ¿Listo? La flexura hepática. Perdón, aquí sí nos muestran la primera porción del duodeno y acá sí estamos mirando nosotros el colon. Acá vemos otra donde ya la persona probablemente está de pie y se la tomaron lateral, eso hace que el contraste baje, entonces sí vemos el fondo, el cuerpo, la curvatura menor, el antro pilórico, el píloro, miren cómo se estrecha, ¿sí? El píloro en ese momento estaba cerrado, alcanzas a pasar netamente, es la parte líquida, el medio de contraste, ¿sí? Y vendría la primera porción del duodeno o la ampolla duodenal. Luego vendría pues la segunda porción del duodeno, ¿sí? La parte descendente de la segunda porción. Y de aquí ya nosotros no miramos sino el intestino delgado, estos serían asas yeyunales. Aquí tenemos un esofagograma. Esta es una radiografía con un solo medio de contraste. No es simple, porque si fuera simple no tuviera nada. Vemos solamente el esófago. Vemos, recuerden que cuando nosotros hablábamos del esófago, de esa estructura tubular, que nace a partir de la sexta vértebra cervical, una vez termina la faringe y en el mismo nivel que la unión o pues que el cricoide se une con la tráquea. Primero decíamos que no es completamente recto, que se tira primero a la derecha, como lo vemos acá, por la aorta, que se daría a nivel del ángulo de Luis, T4-T5, luego baja, se centraliza, luego se tira un poco a la izquierda y es anterior a la aorta, y que en toda su porción tiene 3 estrechamientos, lo cual condiciona también 3 dilataciones. Aquí vemos, por ejemplo, un estrechamiento producto del arco aórtico, si ven, de T4 y T5 y que está desplazado hacia la izquierda. Aquí vemos el otro estrechamiento que corresponde a la relación con el bronquio primario izquierdo y el último estrechamiento que corresponde al paso de, pues es más abajo realmente, que corresponde al paso del esófago a través del diafragma. ¿Listo? Hay un tipo de radiografías que se llaman con doble contraste. Lo que nos permite el doble contraste es evaluar la pared del esófago, que como les digo, hoy en día pues ya poco se utiliza, uno porque entre una tomografía y una endoscopia es un complemento muy ideal para evaluar esas estructuras. Acá tenemos una colangiografía, esta es la famosa CEPRE. Entonces el gastroenterólogo entra por vía digestiva, pasa a esto, esta es la segunda porción del duodeno, y llega o identifica la papila
pancreatobiliar o pancreatoduodenal mayor, ¿sí? Y la penetra y le inyecta medio de contraste y a través de fluoroscopia se toma esta imagen radiológica donde él evalúa la vía biliar. Entonces, esto va de abajo para arriba. Este sería entonces el colédoco, ¿sí? Y encima nosotros entonces encontraríamos, pues encima el hepático común, acá encontraríamos el derecho y acá encontraríamos el izquierdo. Y no nos lo están mostrando la desembocadura del cístico, pero pues por aquí debería estar viniendo el conducto cístico para formar el colédoco. ¿Listo? En este caso, pues vemos una CPRE normal de la vía biliar hasta los conductos hepáticos porque no se evidencia ninguna imagen de obstrucción. Bien, esta imagen era para recalcar algo que miramos en la clase del día de ayer respecto a una generalidad muy básica del sistema portoentérico. Nosotros estamos viendo acá el vaso, las venas esplénicas, la vena mesentérica superior, la vena gástrica, ¿sí? Y cómo estas desembocan en la vena porta, ¿vale? Por eso la importancia de esto era que decíamos que cuando hay hipertensión portal que se obstruye, porque por ejemplo el hígado al tornarse cirrótico aumenta la presión portal o porque hay un trombo de la vena porta, pues la sangre se regurgita, ¿sí? Puede producir varicosidades y la famosa cabeza de medusa, a este nivel. Y acá, por ejemplo, no estamos viendo las venas esofágicas, pero sabemos que las venas esofágicas también drenan directamente hacia la porta y por eso se pueden producir varices esofágicas. En cuanto a esta imagen, miramos acá el riñón retroperitoneal, alguna parte del intestino y del hígado, pero pues no vamos a hacer mucho énfasis al respecto en esta imagen. Bien, acá tenemos una disección de la cavidad abdominal, viendo nosotros el estómago. Vemos acá el hígado, este sería el lóbulo derecho del hígado. Acá está el ligamento falciforme, dividiendo en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Eh, Debajo del borde inferior y en la cara visceral, miren, aquí encontramos la vesícula biliar, en este caso, pues aplastada, porque ya no hay nada. Ella se va a dirigir, ustedes saben, hacia medial, y acá encontraríamos nosotros el conducto hepático común. Bueno, aquí la vena porta y detrás el conducto hepático común. Lo que nos señalan acá es el ligamento hepatoduodenal, no estamos viendo el hepatogástrico, porque lo disecaron para que se puedan ver los vasos. Pero aquí debería estar viniendo el conducto hepático común, sino que no se lo ve. Vemos acá el estómago, entonces vemos el esófago en su porción abdominal, ¿sí? Uniéndose a lo que corresponde a la porción del cardias del estómago. No sé si aquí le dicen, sí, porción cardial del estómago, el estómago con sus partes, el fondo, el cuerpo, acá la curvatura mayor, acá la curvatura menor, el antro del píloro y el píloro acá, o el esfínter pilórico, ya propiamente dicho, y continuando a eso, pues la primera porción del duodeno, la porción horizontal, y acá la segunda porción del duodeno o la porción descendente. Por eso les digo que aquí deberíamos estar viendo a llegar el conducto, el colédoco y encima de ellos, pues el resto de la vía biliar. Aquí obviamente ustedes saben, intrínsecamente relacionado con el duodeno, que es como si lo amarrara, encontramos la cabeza del páncreas. Bien, esta imagen es para que recordemos las glándulas salivares, ¿listo? Entonces decíamos nosotros que tenemos unas glándulas salivares menores y unas glándulas salivares mayores. En las salivares menores encontrábamos nosotros los de las labiales o de la mucosa oral, las palatinas y las linguales. Y dentro de las mayores encontrábamos tres, que son la parótida, que decíamos que se ubica en la cara lateral de la cara, superior o adosada al músculo
macetero o por encima del músculo macetero, que presentaba dos caras, ¿sí? Una cara anterior o una cara medial y una cara lateral y unos bordes, y que en su borde superior y anterior, eh, no tan aquí tan al centro, aquí lo muestran muy al centro, realmente debería ser más pequeña, como más pequeña y nacer de más arriba. Nace el conducto parotidio. Del conducto parotidio decíamos que entonces se dirige inicialmente medial por encima del músculo bucinador y la bolsa de Bichat para finalmente penetrar el bucinador y penetrar la mejilla y terminar abriendo en el espacio entre el primer y el segundo molar, y otros dicen entre el segundo y el tercero. Para nosotros va a ser entre el primer y el segundo molar de la arcada dentaria superior, ¿vale? De la arcada dentaria superior, es decir, de la maxilar. Luego teníamos otras dos estructuras glandulares que son la submandibular y la sublingual. De la submandibular, pues decíamos que se ocupa dentro o en el borde interno de la mandíbula a ambos lados, y que no alcanza a estar completamente cubierta por la mandíbula, sino que hay una pequeña área que sobresale de la misma. Y está cubierta obviamente pues, por los músculos del piso de la boca y del cuello, que tiene un conducto, que es el conducto de la glándula submandibular, que se va a dirigir inicialmente hacia anterior y luego hacia superior, y va a abrir en la parte sublingual de la cavidad oral, ¿sí? En unas estructuras, en unas aberturas al lado de los frenillos linguales que se las suele conocer como las ránulas, o la apertura del conducto sublingual. Submandibular, mientras que la glándula sublingual no drena hacia un único conducto, sino que sus 15 a 30 conductos o conductillos abren directamente en la porción sublingual de la cavidad de la boca. ¿Listo? Dentro de las patologías que mencionábamos se pueden presentar en la glándula parótida, bueno, y su conducto parotidio, la cialoadenitis o la presencia de un cálculo que obstruya la secreción de la saliva por medio de este conducto. Se podía presentar tumores a nivel del conducto o al nivel de la parótida. Y la famosa parotiditis, que es una enfermedad infecciosa, generalmente de etiología viral, aunque puede ser también de etiología bacteriana. Y hablábamos de otra enfermedad que se llama el síndrome de Sjögren, con S, J, una O rara, porque sale mal el nombre, donde es una enfermedad autoinmune que se destruye el parénquima de las glándulas, no solamente de las glándulas salivares, sino también de la glándula lacrimal, y se caracteriza por ojo seco, ¿sí? Y por la boca seca, que clínicamente o semiológicamente se le denomina xerostomía. Hablábamos algo de la inervación. Bueno, estos dos están inervados por el nervio lingual. Esos están inervados por ramas temporales del nervio facial y y unas ramas del trigémino para sensibilidad y la otra para la parte visceral, eferente visceral. Y decíamos que la actividad de las glándulas está controlada por el sistema nervioso parasimpático, que cuando se aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático, se aumenta la producción de saliva, por ejemplo, en intoxicaciones por organofosforados o por inhibidores de la acetilcolinesterasa, que producen un aumento de la salivación, y a eso se le conoce como cialorrea. ¿Listo? Que es, pues, produce tanta saliva que se le sale por la boca. Eso se denomina cialorrea. Bien. Esta del estómago ya la vimos. Doctor, Sí.
puede volver a poner la primera que presentó. Esa, por ¿Está? favor. Sí, esa. Sí, ¿qué pasa con esta? Sí, lo que pasa es que no mire en la parte inferior del hígado hay Aquí la un... vesícula. Ujú, ujú. Ah, sí, ese es el único borde pues, del hígado que se le describe anatómicamente, que es el borde inferior. Esto correspondería al segmento 4. Y debajo del mismo, aquí se alcanza a notar la vesícula biliar. ¿Listo? Sí, muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, acá tenemos una imagen parecida, pero esta es para ver ya el mesenterio. Entonces, decíamos que dentro, cuando hablábamos de peritoneo, hablábamos de unos repliegues, decíamos que pueden ser los ligamentos, hablamos de algunos ligamentos, de los mesos y del mesenterio, que a la larga el mesenterio es un tipo de meso y es el meso más grande de la cavidad abdominal. Entonces, decíamos que un mesenterio o un meso es los dos pliegues de el peritoneo visceral y parietal que van a formar pues esas dos láminas, en medio de ellas una luz por donde van a transcurrir los vasos que van a irrigar a una porción o a varias porciones del intestino. Entonces hablábamos de un mesocolon sigmoides, un mesocolon transverso, un mesoapéndice y hablábamos del mesenterio. Entonces esto que nosotros vemos aquí, esto amarillo, todo esto es el mesenterio del abdomen. Se lo mira así, amarillusco, blancuzco, suele ser un poco más transparente, se alcanzan a ver si uno lo abre, lo extiende, mira los vasos, cómo pasan a través del mesenterio y llegan a los intestinos. Acá, debajo de la transparencia del mesenterio es que encontramos al duodeno. Esto propiamente es mesenterio, debajo de él está el duodeno. ¿Listo? Acá encontramos las asas yeyunales, y acá encontramos las asas ileales. Miren entonces las diferencias entre el yeyuno y el ilion. Esto era pues más chévere en la práctica, por coger algún pedazo de intestino y preguntar si es yeyuno o es ilion. Que no es cosa tan difícil. Primero la pared es más gruesa y el diámetro de la luz es más amplio en el duodeno. Ustedes saben que, perdón, en el yeyuno y en el duodeno también, pues. Saben que la norma del intestino delgado es que en la medida que desciende, la luz se va haciendo más estrecha y las paredes se van haciendo más delgadas y estas saculaciones se van haciendo más amplias. Entonces, acá viene el intestino delgado, duodeno, posteriormente yeyuno y finalmente el yeyuno desembocando, ¿sí?, en la unión iliocecal o lo que se denomina como esto, como el ilion terminal y acá la unión iliocecal. ¿Listo? Acá ya veríamos entonces el ciego. Aquí alcanzamos a ver el apéndice formando las tenias, la porción ascendente del colon, la porción transversa. Aquí el colon está levantado hacia arriba para, acá vemos el aumento mayor, ¿sí? Esto de acá es el aumento mayor y de ahí lo están jalando y lo están levantando, ¿sí? ¿Ven? Entonces, lo que estamos viendo acá es el borde inferior del colon transverso, quiere decir que esta porción de la tenia corresponde a la tenia libre. ¿Listo? Es una tenia del colon, pero esta corresponde a la tenia libre. Si no fuera así, pues estuviera esta debajo, ¿vale? Eh, Estos son los famosos apéndices omentales o epiploicos. Ya decíamos que también se pueden inflamar y producir una enfermedad que se llama apendajitis. Y acá finalmente nosotros vemos el colon descendente y acá estamos viendo el colon sigmoides. Bien.
Acá tenemos una disección del área sublingual. Entonces, acá tenemos el paladar o el techo de la boca. Acá tenemos todo eso que se denomina el piso de la boca propiamente dicha y la lengua. Encontramos entonces la lengua, vemos el borde lateral de la misma, alcanzamos a ver, miren, algunas de las papilas de la lengua. Recuerden que hay 4 tipos de papilas en la lengua. Acá, pues, solamente veríamos 2 tipos, que serían las fungiformes, que son estas, parecen forma de ojos, y las foliadas, ¿listo? Que se ubican acá en la porción posterior y lateral de la lengua. Las fungiformes y las foliadas, ¿listo? El piso de la boca, que el piso verdadero de la boca está formado por estos 3 músculos, ¿sí? Aquí ustedes ven la mandíbula, pues acá el incisivo inferior, aquí el cuerpo de la mandíbula en su sínfisis, porque es un corte sagital, y acá estarían las espinas geni. Entonces, espinas geni superiores y espinas geni inferiores. En las inferiores, acá superiores, acá inferiores, ustedes saben, se inserta el músculo genio-yoideo, que hace parte del piso de la boca. Ese que es plano y parece que fuera un diafragma, pues es el miloyoideo. Y este que está debajo del miloyoideo es el vientre anterior del músculo digástrico, y estos forman el verdadero piso de la boca. Encima de ellos nosotros encontramos algunas estructuras, donde aquí yo esperaba que nos hagan un corte bonito de algunos de los músculos de la lengua, aunque pues en esta imagen realmente no los podemos ver. ¿Qué podemos ver? La glándula sublingual, el nervio lingual. Esto sería el músculo longitudinal inferior, aunque aquí le llaman el pliegue sublingual, pero pues el pliegue sublingual está relacionado con el músculo longitudinal inferior, debajo del mismo. Acá el nervio lingual. Y encima pues encontraremos nosotros entonces las estructuras del paladar, en este caso pues del paladar blando, ¿vale? Esto pues si bien es una disección lateral y un corte sagital, pues alcanzamos a ver una buena porción del labio, porque no lo cortaron todo, sino que pues respetaron algunas cosas. Entonces vemos la porción lateral del labio. Bueno, acá vemos otra disección ya en esquemática o en dibujo de la porción posterior del peritoneo. Entonces han hecho un corte coronal, vemos el hígado en su corte coronal, acá vemos las venas hepáticas, aquí miramos el conducto hepático común. Ustedes saben, el conducto hepático común viene de un izquierdo y viene de un derecho. Acá debajo debería estar la vesícula biliar, pero la vesícula biliar pues salió de la imagen por el corte, pero estamos alcanzando a ver el conducto cístico. Y saben que los dos cuando se unen van a formar el colédoco. El colédoco no lo estamos viendo en esa imagen, pero sabemos va a descender y va a penetrar a la cabeza del páncreas para terminar desembocando en la segunda porción del duodeno. Estamos viendo la primera porción y posterior a ella o seguida de ella la segunda porción del duodeno, que en este caso está cubierta por el colon transverso. Vemos entonces el aumento menor. Todo esto es el aumento menor. Detrás del aumento menor encontramos nosotros el páncreas. Miren, acá está el páncreas, estaría el cuerpo y la cola del páncreas. Respecto a la bolsa menor o la cavidad peritoneal menor o la bolsa epiploica menor o transcavidad de los epiplones, ya habíamos dicho, es ese espacio que hace parte del peritoneo o de la cavidad peritoneal que está delante del páncreas y detrás del estómago. Entonces, todo este espacio va a ser la cavidad peritoneal menor. ¿Listo? Acá encontramos un receso, que es el receso superior de la bolsa
o mental. Imagino que esto que nos están señalando acá, esto es la porción abdominal del esófago y vemos pues algunas partes del peritoneo adosadas a la pared y como hay órganos que están detrás, como por ejemplo el páncreas, si sacamos el colon deberíamos estar viendo los riñones. Vemos el colon en su totalidad. Acá lo que correspondería al aumento mayor que lo cortaron, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, la tenía en su porción libre, acá en su porción superior, los apéndices epipróicos, el colon transverso, el sigmoides y el recto. Cerrando más bien. Bien, acá tenemos otra imagen también de una disección de la cavidad abdominal. Acá vemos el hígado, ligamento falciforme, la división entre el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Acá el ligamento sería el ligamento redondo, lo de acá abajo. El hígado cortado, que nos permite ver, por un lado, las venas hepáticas. ¿Sí? Las venas hepáticas luego van a confluir hacia la cava, hacia afuera, hacia la cava ascendente. No vemos el ilio y acá estaremos viendo si el conducto hepático. Bueno, a la vena porta y detrás el conducto hepático. Recuerden que eso hace parte del ilio del hígado. Acá vemos nosotros la vesícula biliar. Aquí encontramos nosotros el estómago. Entonces, del estómago, del aumento menor, va hacia el hígado y presentamos dos ligamentos. Aquí debería venir uno, que es el ligamento hepatogástrico, y no lo vemos. Y acá debería venir otro, que es el ligamento hepatoduodenal, que nos lo están señalando aquí. Aunque probablemente pues debería estar como más acá, pero es por la posición del cadáver. Luego vemos nosotros la curvatura mayor del estómago y adosado a la curvatura mayor del estómago miramos nosotros el aumento mayor. ¿Listo? Ahí, pegados. Acá vendría otro ligamento que no nos lo están señalando, que es el ligamento gastroesplénico en relación con el vaso. Vemos el vaso en relación directa con el estómago con sus porciones, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y posteriormente pues el píloro y la primera porción del duodeno, aunque ahí no la alcanzamos a mirar. Acá vemos una imagen semejante, pero en esquema. Miren el hepático, la arteria hepática común, la izquierda a la derecha que da origen a la cística. Ya hablamos del triángulo de Calot, la importancia de identificar esas estructuras en la colecistectomía, y detrás de ellos la vena porta. Una disección viendo nosotros la cavidad abdominal, la unión del esófago con el estómago, el cardias o porción cardial del estómago, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el píloro como esfínter o el esfínter pilórico, la primera porción del duodeno o ampolla. Aquí se forma la C, vemos la segunda porción del duodeno. Saben que la segunda porción del duodeno está intrínsecamente relacionada con la cabeza del páncreas. Luego vendría la porción transversa del duodeno para finalmente pasar, o tercera porción para pasar a la porción ascendente o cuarta. Aquí ven ustedes las asas de intestino delgado. Entonces, eso que ven aquí, entonces, esto que ven aquí correspondería al mesenterio. Y pues esto a asas de intestino delgado. Y acá pues ven el ciego, el colon ascendente y parte del colon transverso que ya ha sido seccionado. Esto es para ver la parte posterior también del peritoneo. Miren cómo hay un área que está sin peritonizar.
¿Por qué está sin peritonizar? Eso va a corresponder a lo que denominamos área desnuda del hígado. Recuerden que el hígado es un órgano tapizado por peritoneo, excepto en una porción de la parte posterior de la cara diafragmática, donde van a haber unos repliegues de peritoneo que van a dar origen a lo que son los ligamentos coronarios. ¿Listo? Acá le ponen como hepatorrenal y acá le ponen encima como ligamento coronario, ¿sí? Entonces, recuerden, hay una porción anterior y una porción posterior del ligamento coronario, luego van a venir hacia adelante y van a terminar dando origen a los ligamentos triangulares, ¿listo? Entonces, esta área correspondería al ligamento coronario y esta área correspondería al ligamento hepatorrenal. Le llaman aquí, y aquí pues vemos el área desnuda. Pues en este caso no del hígado, porque la deberíamos ver en el hígado, pero correspondería pues a esa impresión que deja el hígado en su área desnuda. Acá vemos el vaso, vemos cómo es el vaso, es una estructura netamente retroperitoneal. El páncreas como una estructura completamente retroperitoneal. La primera porción del duodeno eh, una pequeña parte que alcanzaría a estar dentro del peritoneo, las subsecuentes que están detrás del peritoneo, adosándose por eso a la cabeza del páncreas, para finalmente cuando viene la porción transversa para convertirse en la ascendente y luego formar el ángulo de Treitz, volver a penetrar dentro del peritoneo y luego pues todo el intestino delgado, excepto esta C, van a estar dentro del peritoneo, ¿vale? Vemos el recto, que el recto también tiene una característica pues especial, es que cuando viene el colon, no hablamos de eso, pero lo mencionamos acá, el colon descendente del sigmoides, cuando penetra el recto y va hacia al canal anal, se torna retro peritoneal, o bueno, intraperitoneal, perdón, porque el sigmoides es el que viene como retro, o por fuera, o pre más bien más que retro. Y no encontramos pues aquí como mayor cosa por mencionar. Una imagen igual que la anterior, pero ampliada, para que nosotros miremos el hepático izquierdo y el hepático derecho que van a confluir, luego van a formar el conducto hepático. Esto que nos están mostrando aquí es el tronco celíaco. Perdón, es la arteria hepática propia o la arteria hepática común. El tronco celíaco viene acá pues con la aorta y este está dando origen a este tipo de vasos. Entonces viene la hepática común. La hepática común va a dar origen, por ejemplo, a varios vasos, entre ellos la arteria gástrica, a una arteria pancreatoduodenal, viene la hepática propiamente dicha, y de esa viene una izquierda y una derecha, y de la derecha va a venir la cística, aunque eso lo vamos a reforzar en vascular, no precisamente aquí. Estas son las desembocaduras de la vena hepática en la vena cava ascendente o vena cava inferior, que también lo vamos a ver en vascular. Bien, esto es una visión posterior. Acá está la cabeza y aquí está el cuello. Es una vista posterior y una disección para evaluar los músculos de la faringe. Entonces, de los músculos de la faringe decíamos que son 6, que los podemos agrupar en dos grupos. Uno que se los puede denominar de los constrictores y el otro de los longitudinales. Los longitudinales realmente en cadáver son supremamente difíciles de ver. Los más fáciles de ver son los constrictores, entonces los tenemos acá. Un constrictor superior, un constrictor medio y un constrictor inferior. Decíamos que el superior tiene 4 porciones, el inferior tiene 2 porciones y el medio tiene 2 porciones y el inferior también tiene 2 porciones, que en el caso del superior pues son difíciles de distinguir, pero que por cuestiones pues de que estamos en la materia de anatomía teníamos que saber cuáles son. Decíamos que pues van de arriba hacia abajo, la primera relacionada con la apófisis pterigoides, que es donde se inserta, porque se inserta en la lámina medial y en el gancho, que se denomina la porción pterigoidea. Luego otra porción un poquito más abajo que se denomina bucofaringia,
porque se origina en el rafé pterigomandibular y luego va hacia el rafé faríngeo, que representa la unión de los constrictores de ambos lados, es decir, aquí en la mitad deberíamos ver o denotar el rafé faríngeo. Luego vendría la milofaringia, que se inserta en la parte posterior de la línea miloioidea de la mandíbula hacia el rafé faríngeo, y la glosofaringia, que va de la musculatura intrínseca de la lengua hacia el rafé faríngeo. Luego tenemos nosotros el constrictor medio, decíamos que hay dos porciones, ceratofaringia y condrofaringia. Ceratofaringia, que se inserta en el asta mayor del ioides, y condrofaringia en el asta menor. Y finalmente el constrictor superior, el medio y finalmente el constrictor inferior de la faringe, que le distinguíamos dos porciones, una tirofaringia y una cricofaringia. Y debajo de ella, que ya se denomina el esófago. ¿Listo? Eso como para recordar lo de faringe. Los otros tres músculos, que son el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio, en esta imagen son difíciles de ver. El palatofaringio sí es fácil de ver en un corte sagital. Hay una disección bien hecha de un corte sagital de la cabeza. Bueno, este era un poco más de lo que habíamos hablado. La vena mesentérica superior, la vena esplénica, la vena, esta es la arteria, la vena gástrica y confluyendo hacia la vena porta. Acá sí ya nos pintaron de verde los conductos hepáticos y pues la imagen está ampliada. Ya ven que delante está el conducto hepático, detrás está la vena porta, entonces viene un hepático derecho, un hepático izquierdo, hepático común. No veo la desembocadura, aunque no, mentira, sí aquí está la desembocadura del cístico, el cístico desembocando al hepático común y en conjunto formando el colédoco, que baja hasta penetrar a la cabeza del páncreas para luego terminar desembocando en la segunda porción del duodeno. Esta es lo que pretenden mostrar ellos, entonces, el hepático común, el hepático común, el cístico, luego el colédoco. Ya miren, aquí sí nos lo muestran penetrando la cabeza del páncreas, uniéndose al conducto pancreático, desembocando en la papila duodenal mayor, ¿sí? Y un conducto pancreático accesorio desembocando en la papila duodenal menor. El conducto de acá le llamamos de Wirsung, como epónimo, que también pueda que se le encuentren así a esta ampolla que la solemos denominar de Vater, y el conducto accesorio de acá que se le suele denominar de Santorini. Bien, otra imagen de la porción pancreatobiliar. Vemos el vaso, las venas esplénicas, acá la porta detrás y delante el conducto hepático, ¿sí? Formando el cístico, descendiendo. Vemos acá la cabeza del páncreas. Ustedes saben que la cabeza del páncreas hace una especie de espinita, esta de aquí, que la denominamos proceso uncinado del páncreas. Aquí a nosotros deberíamos estar diciendo, por donde se está viendo esta arteria, deberíamos decir es el cuello del páncreas, acá el cuerpo del páncreas y aquí la cola del páncreas. ¿Listo? Que son las distintas porciones del mismo. Para la otra imagen de lo que me preguntaban, miren, acá también se alcanza a ver la vesícula biliar. Bueno, acá sí tenemos algunos de los músculos de la lengua. Entonces, miren, tenemos el cuerpo, bueno, la lengua. Recuerden que la lengua la dividimos en dos porciones por el surco o sulco terminal, que tiene una forma de B, la raíz, el cuerpo de la misma y al final que se une en el vértex. Decimos que Gray dice que son todos pares los músculos de la lengua, pero nosotros dijimos que le vamos a hacer caso, no vamos a seguir la descripción del Rubier de los músculos de la lengua porque mete mucho músculo. Perdón.
Y nos vamos a quedar con lo que dice el PRO respecto a una cosa. O sea, primero, son 7 músculos, 6 de ellos son pares, uno de ellos es impar. El que es impar es el músculo longitudinal superior, que pues corresponde a la mayor parte de esta área de la lengua. Debajo de él nosotros encontraríamos el músculo longitudinal inferior de la lengua. Aquí encontraríamos nosotros o el otro músculo, que es el músculo hiogloso, que va de las astas menores y mayores y el cuerpo de illoides hacia la porción inferior y la raíz de la lengua, y que decíamos que la función es tirar la raíz hacia abajo y hacia atrás de la lengua. Luego encontraríamos nosotros el músculo estilogloso, que el músculo estilogloso pues se une a la apófisis estiloides del temporal y termina uniéndose al músculo hiogloso. Y decíamos que contribuye con que la lengua vaya hacia atrás y hacia arriba, ¿vale? Acá encontramos nosotros el otro que es tanto parte de la lengua como es parte de la faringe, de los músculos longitudinales, que sería el músculo palatogloso y el otro que es el palatofaringio, ¿vale? Entonces miramos acá el palatofaringio, esa hace parte de los músculos longitudinales de la faringe, como dijimos, y acá miramos nosotros el otro músculo, que es el músculo palatogloso, ¿sí? Forman un arco y en medio de ellos, ustedes saben, está la tonsila o amígdala palatina, ¿vale? Acá miramos los músculos del velo del paladar. Entonces, del velo del paladar decíamos que son 3. Elevador del velo del paladar, bueno, son 5 probablemente, ¿no? El tensor del velo del paladar, que debe estar acá al lado. El músculo de la úvula, ¿listo? Y acá miramos nosotros los constrictores. Acá pues vemos, ustedes ven la úvula, pero ven que es una estructura muscular, que son como los 3 que se pueden ver aquí. El constrictor superior de la faringe, el constrictor medio y el constrictor inferior con las subsecuentes porciones de las que nosotros ya hablamos. Aquí si miren se ve perfectamente las dos porciones, la porción tirofaringea y la porción cricofaringea. Debajo del cricofaringeo o porción cricofaringea del músculo constrictor inferior, esto ya se vendría a denominar el esófago. ¿Listo? Para que nos quede esa imagen. Y el otro músculo pues que nosotros estamos viendo acá sería el genio gloso. Ustedes saben, debajo del genio gloso viene el genio ioideo. Doctor, Y debajo, sí, doctor, disculpe, esos usted dijo que estaban inervados todos por el hipogloso menos el palatogloso que estaba inervado por el glosofaringeo, ¿no? sí, Ah, ya, gracias, doctor. exactamente, así es. Que es como uno de los puntos también que, que tenemos en cuenta. También esto sirve para la exploración neurológica, pero pues realmente la exploración neurológica de los movimientos de la lengua y de la úvula. Bueno, aquí les nombro un detalle clínico respecto a lo de la inervación de los músculos de la lengua y en ese caso el de la úvula. Y son un tipo de síndromes isquémicos, un tipo de accidentes cerebrales isquémicos que se llaman los síndromes olivares. Ustedes saben que hay una condición, creo que hablamos de ella cuando miramos los músculos de la mímica facial y hablábamos de la parálisis facial. Cuando hablábamos de la parálisis facial, hablábamos de un signo, que era el signo de Bell, entonces decíamos que a la persona se le pide que cierren los ojos, que uno ve que no puede cerrar el párpado porque el orbicular de los ojos es un músculo inervado por el séptimo par, entonces no lo cierra y uno ve cómo el ojo va hacia arriba, que ese era el signo de Bell, que compromete toda la hemicara, o sea, frente, el músculo occipito frontal, el orbicular de los ojos y los de la mímica facial, entonces que tiene una parálisis completa. Hay otro tipo de parálisis que se denominan parálisis centrales. La importancia de diferenciar una parálisis central de una parálisis periférica es que una parálisis periférica es un trastorno, entre comillas, benigno, porque si bien su recuperación tarda un poco, semanas a unos meses, en el 99% de los casos la recuperación es completa y no deja secuelas. En ese orden de idea, uno lo entiende, lo toma como un trastorno benigno y no está relacionado con un proceso cerebrovascular isquémico. En cambio, una parálisis central
que una parálisis central no me involucra la frente, por ejemplo, y yo no veo, o puedo o no, pero generalmente no ver signo de Bell porque la parálisis no es tan fuerte, porque se afectan es los núcleos de un lado, y ustedes ya van a ver en neuroanatomía, el facial recibe eferencias de ambos núcleos, de núcleos de ambos lados, y uno de ellos es el que va hacia la parte superior y otro va hacia la parte inferior, entonces no es tan pronunciada. Aparte de eso, se pueden afectar los núcleos de otros nervios. Entonces, siempre que haya una parálisis facial, uno debe evaluar los otros pares craneales y uno eh, evalúa el 12º par o el par del hipogloso, evaluando dos cosas, y el glosofaringio. Los movimientos de la lengua, entonces uno le pide a la persona que saque la lengua. Si la lengua se desvía para un lado, quiere decir que medio lado de la lengua está paralizado, porque son músculos pares y porque están inervados por el nervio hipogloso. Entonces, siempre se va a desviar hacia el lado sano, porque el lado sano es el que tiene la fuerza y el que está contrayéndose, entonces el lado enfermo no va a hacer resistencia y la lengua se va a desviar hacia el lado sano. ¿Listo? Y también uno mira la úvula. Si hay un accidente cerebrovascular isquémico y uno mira que la úvula se desvió, que también se desvía hacia el lado sano, es decir, tendría que desviarse hacia el mismo lado que la lengua, uno está en presencia de un síndrome olivar. Cuando veamos órganos de los sentidos, también vamos a ver cómo uno evalúa el par 3, el par 4 y el par 6 con los movimientos oculares, porque todos están inervados por el motor ocular común, excepto dos, que son el abducens y el patético coclear, que están inervados el uno, el recto lateral por el abducens y el oblicuo inferior, el oblicuo superior por el patético coclear. Entonces, según los movimientos del ojo, uno puede definir cuál o cuáles pares craneales están comprometidos. Entonces, siempre dentro de la evaluación, eso es más como de neuroanatomía, pero igual vamos a hacer un poquito de aclaraciones al respecto. Bien, eso pues es al menos lo que nosotros podemos ver en esa, en esta, en esa imagen, ¿vale? No podemos ver dos músculos que están, habría que hacer un corte coronal de la lengua para poderlos ver, que son el músculo transverso y el músculo vertical de la lengua, que esos están unidos o pasan por medio de las fibras de los músculos longitudinales superior e inferior, igual los verticales. Entonces uno ve como una malla en medio de esos dos músculos, y pues tampoco es cosa del otro mundo que los veamos o que no los veamos. Pues habría que hacer un corte, como les digo, un corte coronal, verlo de frente, la lengua, un corte coronal de la lengua y poder ver ahí nosotros los músculos, pero pues tampoco es que sea de vital importancia. Respecto pues a las otras estructuras que podemos ver aquí, realmente no tenemos mayor cosa que mencionar. Bien, esta imagen sí era importante traerla para hablar de un par de cosas que me olvidé cuando pasamos del recto. Entonces, bueno, el recto es un área importante del tubo digestivo, pues por varias razones, ¿no? Ustedes saben que aquí se va a acumular la materia fecal, cuando se distiende el recto estimula la sensación o pues las ganas de defecar por medio de la estimulación de unos plejos nerviosos que se encuentran a los lados de la ampolla rectal. Y eso hace pues que a uno le den ganas y abra el esfínter anal pues y pueda producir la defecación pues por medio de las maniobras de Valsalva que empujan el contenido del recto hacia afuera. Aquí hay varias cositas importantes por mencionar de la porción interna. Entonces, primero, miren cómo ustedes acá vienen el colon sigmoides y presenta unos pliegues propios, unas rugosidades propias del colon en esa porción, que luego se vuelven lisas y nosotros miramos tres repliegues, que son el pliegue rectal superior, el pliegue rectal medio y el pliegue rectal inferior, entre los cuales se van a formar unos espacios, ¿sí? O unos recesos.
al último, pues nosotros le denominamos la ampolla rectal, que es donde se va a acumular la materia fecal. Tiene o está el drenaje venoso se hace por medio de las famosas venas hemorroidales. Existen unas externas o el plejo venoso anal externo y existen otras internas o el plejo venoso anal interno. Cuando las personas pues tienen insuficiencia venosa, sufren de estreñimiento y permanentemente hacen presión sobre el área anal, pues es común que estas venas se dilaten y luego se generen las famosas y conocidas hemorroides, que es una de las patologías anorrectales más frecuentes. Que generalmente pues el manejo es expectante, salvo que sean tan grandes que requieran manejo quirúrgico o que se trombosen, y en cuyo caso también requieren manejo quirúrgico. Una de las cosas que se puede presentar es que por alguna razón el esfínter se vuelva incompetente, ¿sí? Y se abra por algún daño que se produzca y el recto o la mucosa rectal prolapse a través del ano, lo cual se denomina un prolapso rectal, que es una urgencia. Hay unas formas de reducir el recto que se llama reducción osmótica, que se hace con azúcar. El recto sale, se ve uno la mucosa rosada a través del ano grande, se llena de líquido, entonces uno le coloca azúcar, eso seca el líquido y por acción osmótica la parte interna jala la porción que se salió, que es una forma viable de reducir el recto y menos mórbida con azúcar granulada. Otra, pues ya es a través, cuando es muy grande el prolapso o el defecto anal es muy grande, pues por medio de cirugía. Bien, vamos a ver, ya no tenemos más imágenes. Bueno, entonces por hoy presentamos estas imágenes, les quedo debiendo más imágenes de correlación radiológica. Voy a intentar conseguir imágenes de ultrasonografía, sobre todo de la parte biliar, que la parte biliar se evalúa la mejor, bueno, o sea, el estudio diagnóstico inicial, ideal, para valorar el parénquima hepático y la vía biliar es la ecografía. Entonces, deberíamos aprender algunas cositas básicas de identificar estructuras anatómicas por medio de la ultrasonografía. Y pues mirar algo de la tomografía del abdomen, que eso lo dejaremos para el día lunes. ¿Listo? Listo, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor, buenos días. Bueno, entonces ya nos vemos el lunes. Que estén bien. Listo, doctor, hasta luego. Muchas gracias, doctor.